Muy buenos días a todos. Nuevamente queremos comenzar nuestro culto a través de nuestra proyección online, nuestro culto online en el día de hoy, y queremos seguir el orden litúrgico que también van a ir viendo en la pantalla. Por lo tanto, damos la bienvenida con gran alegría. Queremos nuevamente celebrar este domingo juntos en torno a la palabra. La temática de este domingo es específicamente el trigo y la cizaña que vamos a escuchar en el Evangelio del día. Así que con gran alegría comenzamos nuestro culto invocando la presencia de nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, amoroso Dios Trino. En tu nombre nos reunimos para celebrar tu amor. Así también queremos confesar nuestros pecados delante de Dios y lo hacemos a través de la confesión que también tenemos en el orden. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Así, Dios es bondadoso y por medio de Jesucristo, su muerte y resurrección, Él nos da el pleno perdón de todos nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros y se levantó de los muertos para darnos la certeza de su amor, perdón y esperanza. A cada persona que confiesa su pecado y confía en Cristo Jesús, Dios le perdona y le da vida eterna. Porque hemos confesado nuestro pecado y porque Dios es bondadoso, también les anuncio el perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Señor. Y así también, a continuación, queremos leer en forma antifonal el Salmo del día, que está basado en el Salmo 119, pero desde el versículo 57 hasta el 64. Leamos el Salmo del día. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no he olvidado de tu ley. A medianoche se levantó para alabarte por los justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Hasta aquí el Salmo del día. También queremos escuchar las lecturas que corresponden a este día basado en el texto de Romanos, capítulo 8, ahí desde el versículo 18 en adelante. Dice en la carta a los Romanos lo siguiente: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primacía del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También queremos escuchar en el día de hoy el Santo Evangelio que corresponde a este domingo, y es el Evangelio que encontramos en San Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante hasta el 30 y del 36 al 43, que dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echan en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos juntos también ahora confesar nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la gracia, paz y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros en esta mañana y en especial en este día que queremos reflexionar en la parábola que nosotros hemos escuchado en la lectura, la parábola del trigo y la cizaña. Y esta es una parábola muy conocida, pero que nos trae una enseñanza también particular para nosotros en el día de hoy. Por sobre todo, nos enseña de parte de Dios que debemos tener mucha paciencia unos con otros, así como Dios tiene paciencia con nosotros. Pero queremos ver algunos detalles en esta parábola y específicamente en el comienzo de ella. Habla de la siguiente manera que Jesús habla en parábolas, igual que habló sobre el tema de la semilla y los 4 tipos de suelos. Ahora Jesús habla nuevamente de una semilla, usa nuevamente la figura que ellos conocían muy bien, pero esta semilla buena que fue sembrada en el campo, pero también a la noche viene el enemigo y siembra cizaña en el campo de trigo y se fue. La cizaña, en realidad, si nosotros miramos un campo de trigo, la cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero en realidad crece de la misma manera, pero se conoce la diferencia cuando empieza a alargar las espigas. Y ahí es donde se ve la diferencia, porque específicamente la cizaña tiene un fruto diferente que en realidad no sirve para el propósito como el trigo. Pero mientras las plantas van creciendo, todo parece igual. Pero cuando aparecen los frutos, ahí aparece la diferencia. Y mientras van creciendo las plantas, las raíces se van enlazando unas con otras. Por eso menciona la parábola que si arrancamos la cizaña, lo que no es trigo, como las raíces están muy cerca unas de otras, podemos arrancar sin querer al trigo que da buena semilla para el pan. Otra característica también es que la cizaña, esta planta, su característica en el grano es que es imposible usarla para moler junto con el trigo porque es amarga y levemente tóxica. Si nosotros mezclamos esta semilla con la del trigo, probablemente no tendremos un trigo de calidad. Entonces acá tenemos varias características. La parábola trata de un problema en realidad muy práctico. Lo malo mezclado con lo bueno. Y nosotros sabemos que toda congregación, toda iglesia, también tiene diferentes miembros. Y algunos miembros los conocemos por comportamientos muchas veces vergonzosos. Hasta muchas veces hemos tenido miembros de comportamiento sexual vergonzoso, miembros cuya ética va en contra de los principios de Dios, porque sus negocios son cuestionables. O tenemos también personas que tratan mal a las otras personas. Inclusive tenemos miembros dentro de la iglesia que apoyan doctrinas
que son, entre comillas, cuestionables en cuanto a la palabra de Dios. Pero en esta parábola justamente Jesús nos advierte que a pesar de que tenemos lo bueno con lo malo mezclado dentro del reino de Dios, Jesús nos dice que tenemos que tener paciencia y fe. Paciencia con aquellos que no alcanzan, por decir así, los estándares que los hijos de Dios esperan. Y fe de que Dios en el momento apropiado es el que juzga. Jesús nos pide que no nos quedemos sin actuar o que no nos cansemos de resolver problemas. No está diciendo eso, sino que tengamos paciencia con aquellos que tienen dificultades en diferenciar lo bueno y lo malo entre el trigo y la cizaña. A diferencia de Dios, nosotros no podemos conocer efectivamente los corazones de las personas, o por dónde va su vida, o qué es lo que van a hacer con sus vidas. Pero justamente es maravilloso lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y ahí es donde aparecen los discípulos o los que sirven dentro de este reino y dice: Señor, ¿no plantaste buena semilla? Sí, pero también vino el enemigo y plantó mala. ¿Quieres que arranquemos? Esto nos hace pensar si es que realmente queremos nosotros una iglesia pura, donde queremos arrancar de la iglesia a todos aquellos que van contra su voluntad. Y es ahí donde Jesús le dice: no, dejen, porque esa obra no es de ustedes. Por un lado nos está diciendo: no juzguen, sino ayuden a corregir la mala semilla. Eso es algo que nosotros tenemos bien en claro en la palabra de Dios y no nos corresponde a nosotros, sino que corresponde a la voluntad de Dios. Lo más importante es que nosotros tenemos que trabajar juntos, a pesar de que luchamos con muchas veces personas que no comprenden la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no necesitamos frustrarnos en el trabajo del reino de Dios, sino que tampoco estamos llamados para purificar o querer una iglesia sin errores. Eso es imposible, porque Dios siempre va a tener entre nosotros a aquellos que lo sirven fielmente y aquellos que cometen errores también. Pero la disciplina que Jesús nos enseña a poner en práctica no es arrancar, sino también en San Mateo, un poco más adelante, nos enseña cómo debe ser la disciplina entre nosotros. Si yo tengo un problema con alguien, tengo que ir y hablar con esa persona, no con otra. Y si me hace caso, muy bien, pero si no me hace caso, busco 1 o 2 testigos y vamos a hablar sobre el tema para encontrar una solución. Y si no, ahí tenemos que llevar este problema a la iglesia. ¿Y cuál es ese problema llevado a la iglesia? No es para arrancar a alguien, sino es justamente para sembrar en su corazón la buena semilla del Evangelio, de la esperanza, del amor, que entienda la paciencia que Dios tiene con nosotros y por sobre todo se fortalezca nuestra fe. Si nosotros queremos una iglesia verdaderamente justa y santa, lo mejor es empezar por la oración, orando a Dios para que Él nos dé paciencia y cuyo papel como discípulos, como hijos de Dios, sea también cultivar y cuidar que el trigo no se vea afectado por la cizaña, no se vea ahogado por la cizaña. Es interesante recordar que los discípulos de Jesús también tuvieron esta parábola y Jesús habla esta parábola, por ejemplo, a Judas, que traicionó a Jesús, a Pedro, quien después lo niega, a Tomás,
que duda realmente de su resurrección. Le habla a Santiago y a Juan, cuya preocupación era tener el primer lugar ahí en el reino de Dios. Al final, todos estos que se equivocaron pudieron restablecer su vida y su relación con Jesús a través del perdón, a través del amor, a través de la paciencia y la fe que Dios ha tenido con ellos. Hasta inclusive podríamos preguntar, bueno, y Judas es en definitiva el único que se perdió, pero ¿será que si Judas no se hubiera arrepentido, no hubiera tenido también el perdón de Dios? La cuestión de paciencia a la que Jesús se adhiere aquí puede ver cuán valioso e importante es nuestras relaciones. Y eso también se da en otros ámbitos. Un esposo también haría muy bien en tener paciencia con su esposa, que es imperfecta. O su esposa, o una esposa también, tener paciencia con su esposo, que es imperfecto. Padres le harían muy bien entender esto, de que necesitamos tener paciencia con los hijos, y los hijos tener paciencia con los padres que también son imperfectos. Supervisores harían muy bien tener paciencia con empleados, empleados con patrones, y así podemos seguir la lista en nuestras relaciones unos con otros. ¿Tienes paciencia con los demás o eres intolerable? Justamente en estos momentos es muy importante analizar. Somos pecadores viviendo entre pecadores. A veces queremos pedir mucho de los demás. Somos rápidos en juzgar, condenar, romper, pero lentos en construir, sembrar y tener paciencia y fortalecer la fe. La iglesia está llamada también a aplicar esta paciencia que Dios nos enseña por medio de Jesús en esta parábola. Así, tenemos que buscar constantemente confrontarnos unos con otros, sí, pero no para arrancar de nosotros las plantas, sino tratar de arrancar de nuestros corazones la maleza. Recordemos lo siguiente, que la parábola, cuando Jesús explica, Dios es el que siembra la buena semilla, y es una semilla de calidad. Pero en el mundo no solamente Dios siembra, sino que existe el diablo, y el diablo es el que siembra la cizaña, se refiere al mal fruto. Entonces, en la vida tenemos de esto, buenos frutos y malos frutos. Los malos frutos son sembrados por el diablo, y muchos caen justamente en estos días en confundirse, porque como no creen que el diablo existe, por lo tanto no hay malas intenciones o malos frutos. La tierra a la cual se refiere aquí la parábola no es otra que la vida misma. Dios amó tanto al mundo, dice, y en ese mundo que amó estamos tú y yo. El trigo resulta de una persona que cree que tiene fe en Cristo. La cizaña en realidad es aquella persona que abandona su fe en Cristo. Y ahí está la diferencia. Entonces, podemos preguntarnos nosotros también en el día de hoy, ¿somos trigo o somos cizaña? El juicio no está en mí, ni en ti, ni en ninguno de nosotros delante de este reino, delante de la iglesia. El juicio está en manos de Dios. No somos nosotros los que necesitamos juzgar a los demás, sino a tener paciencia unos con otros y fortalecernos de tal manera para que todos reciban un buen alimento, la buena semilla de la palabra de Dios. Nuestra tarea es compartir clara y transparentemente la palabra del Señor, sembrando así la semilla que produce hombres y mujeres de fe en Cristo Jesús. Y ese es el trigo que
Cristo espera cosechar en su venida. Por eso nosotros podemos ser trigo o cizaña al final de esta vida. Dios quiera que su palabra mueva nuestros corazones de tal manera para que culminemos nuestra vida aquí como personas de fe en Cristo, como trigo maravilloso, como pan de bendición. Que el Señor realmente nos acompañe en esta tarea y que realmente podamos hacer que nuestros corazones sean un suelo fértil a su palabra y que la fe en Cristo nos haga trigos maravillosos, dorados, trigos realmente llenos de nutrientes, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos también que nos rodean. Que el Señor nos bendiga en esta gran tarea y que nos fortalezca en este tiempo, en paciencia y en fe, que así sea. Amén. Queremos dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial, traemos todas nuestras necesidades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el único que puede traer luz a tanta oscuridad que nos amenaza. Padre Celestial, nos has prometido proveer todo lo que sea para nosotros, para nuestras familias, todo lo que necesitamos para cada día. Ayuda a que todo aquel que está desempleado también pueda encontrar un camino. Aquel que está sin comida y sin las cosas necesarias, te pedimos que los ayudes y tu mano repose sobre ellos. Señor Jesucristo, haz que tu luz brille sobre los que caminan en tinieblas de la enfermedad, de la soledad, del dolor o del luto. Sánanos y ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a reflejar la luz de Cristo a todas las personas alrededor nuestro. Ayúdanos a mostrar tu amor a todos, a hablar de tu palabra que nos fortalece, a hablar de tu amor y de la paciencia que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor Dios, que nuestra iglesia y cada iglesia haga brillar siempre la luz de tu palabra, que seamos sembrados siempre con la buena semilla de tu palabra. Por eso guía a nuestros pastores y líderes y ayúdalos también a amarnos como tú nos has amado. Rey Celestial, haz brillar la luz de tu paz en nuestro país y en el mundo entero. Guía, Señor, a los líderes, protege sus decisiones, protege a los que sirven y defienden a nuestra tierra, a nuestra patria. También te pedimos que tu amor brille en nuestras familias, en nuestros corazones. Ayúdanos a perdonarnos, a vivir juntos, a no juzgar a los demás, sino con amor y paciencia entender tu santa voluntad. En tus manos nos ponemos, confiamos en que tú nos ayudarás de la mejor manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Hasta aquí, entonces, nuestro culto en el día de hoy. Con gran alegría nos animamos en torno a su palabra y que realmente siempre seamos sembrados con ella también para ser trigo fértil en el reino de Dios. Así
queremos terminar nuestro culto en el día de hoy. Que el Señor los acompañe, los bendiga a través del siguiente himno. Que así sea. Amén. Sois la semilla